Vale, respecto a este asunto de quiero superar el temor a conducir, tengo que volver a dar el examen para obtener la libreta, ¿no? Para obtener el carnet de conducir. Bien, de entrada, superar el temor a conducir es una cosa que tenemos que valorar qué es lo que estoy pidiendo. Es decir, am, estoy pidiendo de no tener miedo y conducir habitualmente sin ese miedo, ¿vale? Esto es lo que estoy pidiendo. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para yo lograr esto? Porque si uno piensa que esto es como chasquear los dedos y que el miedo desaparezca, tendríamos que preguntarnos, ¿y el miedo por qué aparece? ¿Y de dónde viene? Porque el miedo lo tengo yo, no viene de fuera. Es decir, el miedo es un mecanismo que se activa en mí. Entonces tengo que averiguar cuáles son los motivos, ¿no? El miedo si es un miedo puro, es un miedo adaptativo. Entonces el miedo no es algo malo. Es decir, el miedo se activa porque estoy a punto de enfrentar una situación difícil y el miedo lo que exige a mi cuerpo es dar el máximo. Se me activa la adrenalina, los sentidos, se me amplía el ángulo de visión y estoy muy consciente de todo lo que me rodea. Es decir, que el miedo es un mecanismo de defensa. Si yo quiero eliminar este mecanismo de defensa, lo primero que me tiene que pasar es que no me sienta amenazado. Pero estamos hablando de que tengo que sacar el carnet de conducir. Es decir, que soy novato en algo que no he hecho nunca. Por lo tanto, si soy novato en algo, es una situación en la que yo no me siento experimentado, y lo cual quiere decir que no la he hecho muchas veces, y por lo tanto no tengo un marco de referencia que me permita tener controlada la situación o estar tranquilo. Es decir, estoy en una posición en la que me siento amenazado, porque soy inexperto. Entonces el miedo viene para ayudarme a superar esa situación. Si yo parto de esta base, entonces voy a entender que el miedo cuando aparece no es algo malo. Es decir, el miedo viene ¿para qué? Para que mire el retrovisor, para que esté pendiente de todos los coches, para que empiece a hacer, por decirlo de una manera, a conducir. Evidentemente, cuando este miedo es exagerado, este miedo me supera, ¿no? Por eso hablamos de superar el temor, quiere decir que el temor me supera a mí. Quiere decir que yo no estoy integrando el miedo, no lo estoy utilizando. Entonces, el miedo, ¿qué hace? Me exige atención, ¿no? Y dice, oye, no, yo vengo para ayudarte, yo vengo para que des lo mejor. Pero si yo me resisto a este miedo, si yo voy contra el miedo, entonces, no estoy utilizando esa habilidad que tengo. No estoy utilizando ese mecanismo, lo cual va a hacer que sea menos eficiente. El problema que va a ser que el miedo se va a volver en mi contra. ¿Por qué? Porque ya no estoy haciendo una cosa que es conducir, sino que estoy haciendo dos. Una es conducir y la otra, resistirme o luchar contra mi miedo. ¿Eso qué hace? Que me esté enfrentando a dos monstruos. El de la situación de conducir como un inexperto, yo de tener que enfrentarme contra mi propio miedo. Y eso hace que mi energía se vaya. Y entonces pueden haber errores. Errores de concentración, errores despistes, bloqueo, porque el miedo va en mi contra. Entonces el miedo es, sabiendo que es algo adaptativo, lo que tengo que hacer es utilizarlo y alinearme con mi miedo. Si tengo miedo, es porque esta es una situación nueva para mí y mis mecanismos de defensa se están activando para ayudarme. Entonces el miedo ya pasa a ser algo que, aunque es una sensación desagradable porque no estamos acostumbrados, pero si yo lo empiezo a utilizar a mi favor, puede ser una sensación incluso muy buena porque está ampliando mi ángulo de vista. Y yo cuando estoy cogiendo el coche soy consciente de que allí en la esquina hay una persona que está en el paso cebra que va a cruzar. Y eso me lo permite el miedo porque amplía mi campo de conciencia. Entonces, si yo tengo miedo, también soy más consciente de todo lo que está ocurriendo. Cuando alguien está en su casa, por ejemplo, a oscuras, los niños, ¿no? Y tienen miedo, lo oyen todo, pero todo. El otro día mi hijo se fue a dormir a casa de sus tíos, ¿no? Pues tenía miedo porque oía un tic, un toc, 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 toc. Y se lo dijo a sus tíos, hay algo, siento que hay un toc, 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 y los tíos flipando.
No oímos nada nosotros. ¿Te puedes creer que al cabo de 2 días me llamó su tío para decirme, oye, ¿sabes que lo que el Biel había escuchado es que la caldera perdía agua y caían gotas? Pero esto lo escuchó desde la habitación. La caldera la tenían en la cocina. El miedo amplía nuestros sentidos. Entonces, es algo interesante de utilizar, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿qué creen? Un poco pues analizando el cuento, ¿no? Sabiendo ya un poco el asunto y cómo tenemos que canalizarlo, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que nos dice el cuento. Dice, creen que ellos deben tener paciencia porque va a llegar su momento. Aquí hay un mensaje, de alguna manera, respecto a la frustración. Todos los mensajes que aparecen aquí es la frustración de yo no lograr eso. Y eso no es miedo, es rabia. Tenemos que ver la diferencia. El asunto habla del miedo. Yo cuando tengo miedo es en la acción, en el presente. No tengo miedo a posteriori. ¿Vale? Es decir, cuando he acabado el carnet, si he suspendido, que es lo que me habrá pasado alguna vez, a mí me pasó 4 o 6 veces, me suspendieron. Entonces uno no tiene miedo cuando lo han suspendido. Se frustra, le baja la autoestima, cree que esto no lo va a poder hacer, pero eso es un problema de creencia. Se me está generando una creencia derivada de la experiencia que he tenido. Yo no voy a ser capaz. Pero eso no tiene nada que ver con el miedo. El miedo me ayuda a ser capaz, para que entendamos un poco la diferencia. Porque aquí en el cuento habla de lo a posteriori. Está queriendo transformar mi sistema de creencias. Es decir, yo ya tengo unas creencias en las que yo considero que no voy a ser capaz. Y el miedo viene precisamente para superar estas creencias. Fijémonos un poco las frases que ha escrito. Dice, hablando del cuento de los pescadores, creen que a ellos deben tener paciencia porque va a llegar su momento. Este es un mensaje un poco del inocente mezclado con el sabio. El inocente, ¿por qué? Porque dice que en un futuro va a llegar su momento y entonces lo van a lograr. Y el sabio, ¿por qué? Porque habla de paciencia. El inocente no tiene paciencia. Entonces, ¿la paciencia qué es? Es decir, pues bueno, saber que si uno persevera, al final logrará aquello que quiere. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un poco la clave, el arquetipo del sabio con el inocente. ¿Vale? La siguiente frase dice, piensan que ir más lejos, adentrarse en el mar, puede ser peligroso. Aquí un poco habla de por qué se activa el miedo. ¿Qué es el detonante? El ir más lejos, adentrarse en el mar, puede ser peligroso. Estamos hablando de ir a un sitio desconocido. El mar es muy grande. Por ejemplo, ¿no? Las personas que, a mí me ha pasado esto, tener miedo a conducir en las autopistas, en los que hay 4, 3 carriles o 5, ¿no? Y hay un montón de coches que te vienen por todos los lados a gran velocidad. Esto es como ir a alta mar, ¿no? Entonces ahí hay una falta de control, uno siente miedo, cuando en realidad las autopistas es el lugar más seguro para conducir, ¿vale? En las carreteras es donde hay más accidentes, ¿eh? Que solo hay una vía de ida y una de vuelta, ahí es donde hay más accidentes, pero en la autopista no tantos, pero es lo que da más miedo. ¿Por qué? Porque es mucho más grande, uno se siente más pequeño y quiere controlarlo todo, ¿vale? Entonces aquí es el pensar. Aquí el problema no es el miedo, es la ansiedad. ¿Vale? La ansiedad es distinta. La ansiedad es querer controlar todo lo que ocurre y eso me genera mucho desgaste. ¿Vale? Cuando uno se tiene que centrar en el carril que está y punto. No hay más. Si estoy en este carril, voy por aquí. Cuando tengo que cambiar de carril, entonces miro lo que está ocurriendo en los otros lados. Y poco a poco me voy haciendo más consciente de todo lo que ocurre. Pero si yo voy por mi carril, y ya está, no hay más historia. Simplemente es ponerse detrás de un coche y seguirlo. ¿Vale? Es decir, uno lo que hace que es acotar a lo que tiene que controlar para no generar ese desgaste. ¿Vale? Entonces ahí, de alguna manera, es lo que habla de puede ser peligroso. Ahí es donde se activa mi miedo. ¿Vale? Es decir, necesito controlar, conocer, ¿vale? Ir más lejos significa ponerme en una zona de incertidumbre. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Bueno, pues mi miedo tengo que llevarlo a un objetivo de alguna manera alcanzable a corto plazo y que no me genere un desgaste. No puedo controlar todo el tráfico que hay, por ejemplo, en una autopista. Son muchos coches, muchos carriles.
Entonces, tengo que centrarme en uno. Y cuando yo ya tengo ese carril controlado, me es más fácil irme a los otros. Y hay un momento en el que yo puedo conducir por la autopista tranquilo, pero de alguna manera es como una escalera. ¿Vale? Y cuando aparece el miedo es porque estoy entrando en una zona desconocida o porque estoy queriendo ir más lejos de donde tengo que estar. Entonces aquí, ¿cuál es el clip? El clic que hace. La sensación de cuando me viene este miedo es porque estoy yendo más lejos de donde estoy. No hay que ir tan lejos. Me centro en lo que yo estoy. Si estoy en el carril del medio, estoy en el carril del medio. No estoy ni en el de la izquierda ni en el de la derecha. Entonces no hace falta que me vaya a esos carriles, a no ser que quiera cambiar de carril. Pero mientras no quiera cambiar de carril, estoy ahí. No hay que ir tan lejos. Y eso se hace gradualmente, ¿vale? Esa es la clave, porque si no es cuando voy a querer ir demasiado lejos. Y eso puede ser peligroso, evidentemente, porque estoy perdiendo donde yo estoy, ¿vale? Y luego, la última frase es, tienen fe en que cambiará pronto su suerte. Aquí otra vez el arquetipo inocente. Tienen fe en que cambiará pronto su suerte. No es una cuestión de suerte. Evidentemente, uno puede tener un mejor día o un peor día, pero el carnet de conducir, bueno, a ver, es verdad que depende del examinador que te toque, tienes más suerte o menos, ¿eh? Todo se tiene que decir que una cosa es sacarse el carnet de conducir y sí, hay un factor aquí externo importante, ¿no? Pero de alguna manera los que están más preparados tienen más probabilidades de aprobar. Eso no quiere decir que otro que esté menos preparado aprueba y a ti te suspendan, ¿eh? Está claro, porque esto también depende de los examinadores. Pero está claro que cuando dice tienen fe en que cambiará pronto su suerte, es como otra vez lanzar esa moneda al destino, ¿no? Jugar con el optimismo, ¿no? Es decir, bueno, voy a jugar a la lotería a ver si me toca, ¿no? Pues un poco es esta actitud, ¿no? De decir, bueno, tengo fe en de que a ver si voy a tener suerte. Este es el último punto. ¿Y esto qué hace también? Me ayuda a sostenerme en algo que no es del todo real, pero que mantiene mi mente de alguna manera lejos o desidentificada de la frustración. Porque si yo estoy en una creencia de no voy a ser capaz, tengo que asumir que la creencia que me dice tú no eres capaz. Si yo intento rebatir esa creencia, me va a ser muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque mi creencia se basa en una experiencia. Me está diciendo, fuiste al carnet, te suspendieron. Fuiste por segunda vez al carnet y te suspendieron. Fuiste por tercera vez a sacarte el carnet y te suspendieron. Y de ahí la creencia tiene su fuerza. ¿Por qué? Porque has ido 3 veces y te han suspendido. Por lo tanto, yo te digo, no eres capaz de sacarte el carnet. Y tienes razón. Me han suspendido las 3 veces. Y eso no lo puedo rebatir. Y ahí hay un complejo que tiene su poder. Entonces, si yo parto y digo, no, pues yo sí que soy capaz, bueno, ¿en qué te basas? Va a decir el otro. ¿Por qué? A las 3 veces que has ido suspendido. Esos son los hechos. ¿Tú has ido alguna vez y has aprobado? No. Entonces, ¿por qué dices que eres capaz? Yo sé que no eres capaz, porque has ido 3 y las 3 las has suspendido. Entonces, yo no puedo rebatir esa creencia. ¿Qué hace aquí el cuento? ¿Qué nos propone? Utiliza al inocente. Pronto cambiará tu suerte. Es decir, no depende de ti, depende de lo de fuera. ¿Eso qué hace? Que mi creencia la desactiva. Es decir, mi creencia dice, tú no eres capaz, dice, ya lo sé, yo no soy capaz. Ah, vale, me das la razón, sí. Entonces, bueno, pero va a venir algo de fuera que me va a ayudar y voy a probar. Ah, eso la creencia no lo conoce. Mierda. ¿Uno de fuera va a ayudarlo? Eso no puede rebatirlo, porque no tiene esa creencia control sobre lo de fuera. ¿Eh? Entonces aquí digamos que lo que hace aquí es juega con esta idea para no dar tanto poder a la creencia. ¿Eh? Pues esto es un poco el análisis que te diría yo respecto a esto, ¿vale? Se puede profundizar más en un mapa psicológico para ver toda esta configuración interna, pero yo creo que detrás del temor a conducir hay otras cosas. El temor a tomar decisiones en la vida, el temor a ir hacia sitios y arriesgarse a nuevos. Es decir, aquí de alguna manera hay otros complejos. Bueno, son los mismos complejos que se activan en distintos escenarios. En este caso se te presenta el tema de conducir, ¿no? El de ir hacia la vida siendo tú quien dirige el timón y no otros, ¿no? Todo esto lo podemos ver en un mapa psicológico, ¿vale? Venga, un abrazo.
Chao.